Hola a todos, soy Historias de Terror Nocturnas, y estoy aquí para ayudarles. Hoy sé que ustedes usar este video para conciliar el sueño, por lo que antes de que como el video y suscribirse a la canal, también de dónde eres, y qué hora estás viendo, ahora ponte cómodo, y relájate. La primera foto mostraba una forma gris detrás de mi hombro izquierdo, labore asumiendo que era solo una mancha en mí. La segunda foto tenía el mismo desenfoque, la misma mancha, ahora más cerca de la quinta foto. La forma tenía bordes definidos, hombros, una cabeza, brazos colgando a los lados. Eso fue cuando mis manos empezaron a temblar tanto que dejé caer el teléfono sobre la mesa de la cocina. Permítanme retroceder, todo esto comenzó hace 3 días cuando decidí visitar el viejo cementerio del norte en las afueras de Boston. Soy Robert Blackwood y he vivido en Massachusetts toda mi vida, pero nunca había explorado este particular histórico cementerio. Mi interés no era puramente académico, que había estado investigando mi familia genealogía familiar durante meses tratando de rastrear Blackwood antes de que mi bisabuelo emigró aquí desde Escocia. El cementerio databa del siglo, era el momento perfecto para respuestas. El tiempo de octubre era fresco pero soleado cuando aparqué mi coche fuera. Las hojas muertas crujían bajo mis botas mientras caminaba por los senderos. Entre las lápidas desgastadas. Muchas eran tan viejas que las inscripciones se habían desgastado por completo. Tomar fotos de referencia de cualquier interesantes. La luz era buena y quería fotos claras de fechas y nombres. Mi aliento, el aire frío me empanaba el aliento. A través de las filas buscando nombres familiares, en una hora me encontré con la primera tumba. Blackwood. Sarah Blackwood, fallecida en 1783 miles, ritmo cardíaco se aceleró. Esto era exactamente lo que esperaba encontrar. Me agaché para quitar la suciedad y musgo de la piedra. La superficie era áspera bajo mis dedos. Varias fotos desde diferentes ángulos, capturar la pintura. Inscripción. Fue entonces cuando la temperatura parecía caer sobre de grey. El sol era, pero se me puso la piel de gallina en los brazos. Me los froté culpando al tiempo, y me adentré en el cementerio. La siguiente tumba de Blackwood. Apareció solo 2 filas por encima de Thomas Blackwood, 1756-1801. Luego otro William Blackwood. Murió en 1792. Y otra Mary Blackwood. Murió 1788. Pronto me he documentado 8 diferentes Blackwood graves, todos de la misma época. Mi excitación creció con cada descubrimiento. Esto tenía que ser más que coincidencia. Todo el tiempo que estaba fotografiando las tumbas, que seguía recibiendo con puntos fríos al azar, el aire se de repente frío a mi alrededor durante unos segundos y luego se calentaba de nuevo. La nuca se me erizó más de una vez, pero estaba demasiado concentrado en mi investigación para prestar mucha atención. Noté un olor extraño que parecía seguirme mientras me movía entre las tumbas, como a tierra húmeda, y algo metálico aparecía y desaparecía, siempre con más fuerza. Cuando estaba examinando una lápida, me imaginé que era solo el decadencia de otoño de las hojas y la hierba. Después de 3 horas, la batería de mi teléfono y el sol estaba empezando a ponerse. Tenía docenas de fotos para examinar. Más tarde, mientras caminaba de regreso a mi coche, en una fuerte ráfaga de viento me golpeó por detrás, casi haciéndome tropezar. Hojas secas se arremolinaban alrededor de mis pies. El olor metálico fue abrumador. Por un momento conduje a casa sintiéndome satisfecho con mis descubrimientos, ya planeando cavar más profundo en estos potenciales. Mi apartamento estaba a oscuras cuando volví. Encendí las luces y me senté en la mesa de la cocina portátil y el teléfono listo para empezar analizando las fotos. Las primeras tomas estaban bien, solo imágenes claras de las lápidas que había encontrado. Pero entonces me di cuenta de algo extraño en el fondo de una foto, una forma misty gris flotando justo detrás de donde yo había estado agachado. Me zoom, pero la forma se volvió más pixelada. Probablemente solo un destello de lente o sucio lente de la cámara sucia. Borré esa foto pero la forma apareció de nuevo en la siguiente imagen y la siguiente. Cada vez era ligeramente más distinto, ligeramente más cerca de donde yo estaba. Mis manos empezaron a temblar mientras, y a medida que iba pasando foto tras foto, la forma se fue definiendo. Vago tamaño, el hum con lo que parecía ser cabeza y hombros, sin rasgos faciales claros, solo oscuridad, pero la forma era inconfundible. Algo había estado de pie detrás de mí mientras fotografiaba esas tumbas. Cerré el portátil de golpe y me pasé por mi apartamento tratando de calmar mi corazón acelerado. Me sudaban las palmas de las manos. Me dije, tenía que haber una explicación lógica. Tal vez alguien más había estado en el cementerio y yo no me había dado cuenta. Tal vez era un truco de la luz o un problema con la cámara de mi teléfono, pero sabía que había estado solo por ahí. Me habría notado a otra persona siguiéndome alrededor de 3 horas y la forma no era consistente con una persona viva. Era demasiado borrosa, demasiado insustancial en algunas
Fotos parecía ser parcialmente transparente. Me obligué a sentarme y mirar el resto de las imágenes. La figura aparecía en foto que había tomado de una tumba de Blackwood. Tumba siempre detrás de mí, ligeramente más cerca que en la foto anterior. En la última foto que tomé antes de irme estaba directamente detrás de mi hombro un brazo gris ligeramente levantado como si quisiera acercarse a mí. De repente sobre la mesa y casi un mensaje de texto de mi hermana preguntando por los planes del fin de semana. Las manos me temblaron al teclear una respuesta. Necesitaba para pensar. En esto racionalmente abrí mi portátil de nuevo y empecé a investigar los nombres de los registros del condado. Mostró que un gran grupo de Blackwoods había vivido en la zona a finales de 1700. Habían llegado de Escocia en 1755. Se establecieron en Massachusetts. Pero los registros eran irregulares. No pude encontrar la muerte, certificados de defunción o conexiones familiares claras. El olor a tierra húmeda y metal llenó mis fosas nasales. De repente mi apartamento era, pero se me puso la carne de gallina en los brazos. Las luces parpadearon una vez. 2 veces me senté sin moverme, apenas respirando. Algo se movió en mi visión periférica, solo una sombra pasando por la puerta de la cocina. Giré la cabeza, pero no vi nada. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentí en la garganta el resto de la noche, con todas las luces encendidas, saltando en cada pequeño sonido. El sueño era imposible. Cerca de dawn finalmente me dormí en el sofá, el portátil todavía abierto en mi pecho. En el pecho me desperté con la luz gris de la mañana y un cuello tieso. Nada parecía fuera de lugar en mi apartamento. Casi me convencí de que había exagerado a algunos malos. Entonces revisé mi teléfono. De alguna manera nuevas fotos habían aparecido en mi cámara. Fotos de la noche a la mañana no había tomado. Mostraban mi apartamento, mi cocina, mi dormitorio, mi salón, todo oscuras y granuladas como si hubieran sido tomadas con poca luz, y en todas la misma figura gris estaba de pie en el fondo mirándolas por todas con dedos temblorosos. Cogí mi chaqueta y las llaves y prácticamente corrí hacia mi coche. Necesitaba café y tiempo para pensar en algún lugar que no fuera mi apartamento. El café local estaba de la mañana, lo que normalmente ayudaba a calmar mis nervios de la mañana. La normalidad ayudó a calmar mis nervios. Mesa de la esquina y saqué mi teléfono de nuevo, decidido a averiguar lo que estaba. Las nuevas fotos habían desaparecido, pero las del cementerio seguían allí. Con más cuidado ahora la figura parecía llevar ropa anticuada, lo que parecía un abrigo largo o chaqueta. Su forma era masculina y alto, tal vez 6 pies o más. Algo sobre la pose era familiar. Me desplacé a través de los registros del condado que había encontrado allí. Un tipo de era descolorida de 1801. Thomas Blackwood, el mismo cuya tumba que había fotografiado, estaba de pie rígido en un abrigo largo, un brazo levemente levantado, en la misma pose que la figura de mi foto final del cementerio. Se me enfrió el café mientras profundizaba en el recuento. Los Blackwoods habían sido una familia prominente en la zona, pero habían caído en tiempos difíciles. A principios del siglo 1800, una serie de negocios fallidos, accidentes sospechosos, muertes inexplicables. La línea familiar había disminuido hasta que solo unas pocas ramas dispersas permanecido. Mi bisabuelo había sido una de esas ramas que había cambiado la ortografía de nuestro nombre ligeramente cuando emigró. Que es porque no había hecho la conexión antes, pero no había duda. Yo era descendiente de los originales Massachusetts. Blackwoods. El café había vaciado hacia afuera mientras que investigaba. Yo levanté la vista y me encontré con el camarero, miradas de preocupación, que había estado sentado allí durante horas apenas tocando mi bebida. Hora de volver a casa y enfrentarme a lo que me esperaba. Mi apartamento se sentía diferente cuando entré. Más frío de alguna manera, más oscuro a pesar del sol de la tarde que entraba por las ventanas. El olor metálico y terroso que flotaba en el aire. Un paseo rápido a través de la comprobación de todas las habitaciones. Todo parecía normal. Vi la pantalla de mi portátil. Sabía que la había cerrado antes de salir. Pero ahora estaba abierto un documento. Se sacó registros parroquiales de 1801. Definitivamente no había estado mirando estos antes. El documento detallaba la muerte y el entierro de Thomas Blackwood. Murió repentinamente a la edad de 45 años. Estudió una mañana. La causa fue listada como causas naturales, pero una nota del médico que lo examinó mencionó circunstancias inusuales. El cuerpo estaba frío como era de esperar, pero no mostraba signos de mortaja y se había encontrado tierra oscura debajo de las uñas e incrustada en su ropa. Aunque no había estado en día. Cerré el portátil de golpe. Las manos me temblaban tanto que apenas podía teclear mientras buscaba más información sobre Thomas Blackwood. Los recortes de prensa de Blackwood de 1801 pintaron un cuadro interesante, que él había estado investigando su propia historia familiar en semanas antes de su muerte, tratando de rastrear la línea Blackwood hasta Escocia. Lo mismo que yo había estado haciendo.
Mi teléfono zumbó otro texto de mi hermana. Estaba preocupada porque no había respondido a su mensaje anterior, pero mis dedos no cooperaban. Cooperar el olor de la tierra y el metal era abrumador. Ahora la temperatura en mi apartamento se hundió. Mi aliento empanado enfrente a mi cara. Algo se movía detrás de mi cara. Algo se movía detrás de mí, flotando lentamente sobre mi hombro, forzándome a mantener la calma. Abrí la cámara de mi teléfono y cambié al modo selfie. La pantalla mostraba mi cara pálida y asustado, y detrás de mí, perfectamente claro, ahora estaba Thomas Blackwood. Su ropa era oscura con suciedad grave. Su cara era gris y hundido, pero sus ojos eran agudos, y consciente de que una mano se acercaba a mi hombro, solté el teléfono y corrí. Agarré mis llaves y salí corriendo por la puerta. Bajé las escaleras hasta mi coche y conduje y me fui a casa de mi hermana en el barrio de las afueras. En el volante todo el camino me miró a la cara y me metió dentro. Le conté todo, le mostré las fotos. Ella me creyó. Ella es buena, así que podía quedarme con ella todo el tiempo que necesitara. Pero sabía que no serviría de nada. Thomas Blackwood no estaba atado a mi apartamento, él fue atado a mí, a nuestra sangre compartida. Me había seguido hasta aquí. Podía oler la tierra de la tumba, sentir el frío, moviéndose por la cálida casa de mi hermana. Estoy escribiendo todo esto ahora para que no creo que Thomas quiera hacerme daño. Creo que está intentando decirme algo sobre nuestra familia, algo que descubrió en su propia investigación hace 200 años, algo lo suficientemente importante como para atravesar a través de la muerte misma para transmitirlo. Esta noche voy a volver al cementerio, a su tumba. Él ha estado que me ha guiado todo este tiempo. Me doy cuenta que ahora cualquier secreto que Blackwood guarda, lo que sea que Thomas descubrió, por lo que valió la pena morir, las respuestas me esperan allí. Espero estar listo para aprenderlas. Mi hermana está tratando de disuadirme, dice que es una locura volver. Ali probablemente tenga razón, pero la atracción es demasiado fuerte para resistirse. Ahora Thomas está esperando en la puerta, paciente pero insistente. Hora de enfrentar mi historia familiar. Historia, sea lo que sea. Actualizaré esta cuenta cuando pueda, si puedo. Si estás leyendo esto y tienes investigación familiar propia que hacer, tal vez pensar dos veces antes de cavar demasiado profundo en el pasado. Algunas cosas están enterradas por una razón. El olor de la tierra de la tumba es más fuerte ahora. Thomas se está impacientando. Es hora de la primera vez que oí los pasos. Le eché la culpa al nerviosismo del nuevo apartamento. Todo el mundo sabe que los edificios hacen ruidos extraños por la noche. Pero a la tercera noche, ya no podía ignorarlos. Eran demasiado regulares, demasiado deliberados, y siempre exactamente en el mismo lugar, encima de mi dormitorio. Acababa de mudarme a la unidad B de los apartamentos Oakwood, un edificio de ladrillo rojo de la década de 1960. En el borde del alquiler era sorprendentemente asequible para la ubicación, y el agente inmobiliario había hecho hincapié en el encanto vintage de los pisos de madera desgastados, y de fecha armarios de la cocina. Lo que celó el trato fue el dormitorio espacioso con grandes ventanas orientadas al este, perfecto para mi trabajo desde casa. La configuración pasos siempre comenzó alrededor de las 11:30 p.m. No los arroyos aleatorios de asentamiento madera o los golpes apagados de los vecinos yendo sobre su negocio. Estos eran pasos claros y medidos de ida y vuelta en 5 pasos en una dirección. Una pausa, 5 pasos hacia atrás una y otra vez. Una semana de sueño perturbado para preguntarle a mi vecina de al lado, la Sara Rodríguez o Carino, ella dijo ajustando sus gruesas gafas de montura gruesa. Meses el dueño ha estado intentando, pero hay algún problema con los permisos. ¿Con los permisos? Fruncí el ceño. ¿Está segura? Positivo, he vivido aquí 15 años, sé todo lo que pasa en este edificio. Se inclinó más hacia mí y bajó la voz. El último inquilino se mudó de repente. Empacó y se fue un día. Esa noche yo en la cama con los ojos fijos en el techo esperando exactamente a las 11:32 de la noche. Empezó paso, pausa, paso. El sonido era más claro ahora que prestaba atención. Botas pesadas sobre el suelo de madera. Mi teléfono y grabé el ruido reproduciéndolo. Los pasos eran perfectamente audibles y me di cuenta que no era mi imaginación. A la mañana siguiente acorralé al encargado del edificio, Mick. En el vestíbulo estaba reemplazando una bombilla en precario equilibrio sobre una escalera. Oye, una pregunta rápida sobre el 4B. Dije tratando de soñar casual. ¿Alguna posibilidad? Alguien ha estado trabajando allí por la noche. Mick negó con la cabeza. No he tocado esa unidad en semanas. ¿Por qué? Le puse la grabación. Se arrugó en confusión. Eso es raro. Dijo que quería que lo comprobara. Caminamos juntos hasta el 4º piso. El pasillo era más oscuro que el mío. Luces fluorescentes parpadeantes que necesitaban ser reemplazadas.
Prominente señal de no pasar y un Mickey la abrió y entramos. Y entramos en el apartamento. Completamente vaciado, suelos de hormigón desnudo, cableado expuesto colgando del techo. Paredes medio derruidas, una gruesa capa de polvo cubría todo. Mickey dijo gesticulando alrededor: nadie ha estado aquí, mira el polvo. No se ha movido, tenía razón. Derecho, no había huellas, no hay signos de actividad reciente, me importa si miro alrededor. Mickey se encogió de hombros adelante: solo no toques ningún cableado, camine por el espacio. Mis pasos resonaban en el vacío cuando llegué a la zona por encima de mi dormitorio. Me detuve, el suelo era de hormigón sólido, aquí no hay madera para cric. Salté arriba y abajo algunas veces, el sonido no era nada como lo que escuché esa noche. Instalé una cámara de seguridad en mi dormitorio apuntando hacia el techo. También compré un decímetro, aplicación para mi teléfono. Si algo estaba ahí arriba, iba a documentarlo. Los pasos empezaron justo a tiempo. Medidor, registro picos claros con cada paso. La cámara no mostró nada inusual, solo mi techo blanco. Pasé horas investigando la historia del edificio. Oakwood fue construido en 1964, convertido en condominios en la década de 1990. No se reportaron muertes en el lugar. Crímenes mayores. El registro de la propiedad mostraba una serie de propietarios a corto plazo para 4B. En los últimos 5 años, ninguno se quedó. Más de 8 meses. 2 semanas después de mi investigación me encontré con Alice de Tubi en la lavandería. Estaba ordenando sus cosas oscuras. Cuando mencioné los pasos, oh Dios, ella dijo dejando caer un calcetín: tú también los oyes. ¿Qué quieres decir con el inquilino en su unidad, Jim? Algo que se quejaba de los ruidos de arriba. Decía que le estaba volviendo loco. Por eso rompió el contrato y se mudó. Tragué saliva. Alice negó con la cabeza. Lo intentó todo. Llamó a la policía 2 veces, pero nunca encontraron nada. Puso cámaras y detectores de movimiento, nada aparecía en las grabaciones, pero yo tengo grabaciones, dije sacando mi teléfono. Escuché, puse los pasos, la cara de Alice se puso pálido. Eso es exactamente lo que describió, susurró. Empecé a llevar un registro detallado. Los pasos siempre comenzaban entre las 11:30 y las 11:35 p.m. Elos continuaron por exactamente 47 minutos. El patrón nunca varió: 5 pasos adelante, pausa de 3 segundos, 5 pasos atrás, pausa de 3 segundos, repetición. La trayectoria de los pasos en mi techo formaban una línea perfecta de unos pies de largo. Cuando revisé el apartamento demolido arriba, este camino cruzaba directamente sobre un punto donde el piso de concreto cambió color ligeramente, como si algo se hubiera. Mi sueño sufrió, incluso con tapones para los oídos y una máquina de ruido blanco. No podía ignorar el ruido rítmico. Empecé a dormir en el sofá, pero aún podía oírlos ligeramente. Una noche después de un día especialmente estresante en el trabajo, ya había tenido suficiente. Cuando empezaron los pasos, cogí una escoba y golpeé el techo. Grité basta. Los pasos se detuvieron durante 1 minuto entero y luego se reanudaron más fuerte que antes. Golpeé otra vez más fuerte, esta vez. Esto no es gracioso, sé que alguien esta otra pausa. Entonces los pasos continuaron sin cambios. Cogí mi teléfono y llamé a la policía. 2 oficiales llegaron 20 minutos después. Parecían escépticos mientras les ponía mis grabaciones y les mostré mis registros. Señor, el oficial mayor dijo que hemos estado en este edificio antes de ruido, quejas, no hay nada. Ali, entonces venga a verlo usted mismo. Accedieron a comprobar el apartamento. Mike llegó con las llaves. Parecía molesto ser despertado. Subimos todos juntos. El apartamento estaba exactamente como antes. Dusty, vacío. Sin perturbaciones, los oficiales barrieron sus linternas a través de los pisos desnudos y paredes. De la pared no hay signos de entrada. El más joven informó que las ventanas estaban celadas. No hay huellas en el polvo y, sin embargo, como nos de pie, Ali todavía podía oír el pasos a través del suelo, claro como el día. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos anotó un número de no emergencia y me sugirió que llamara si los disturbios. Me senté en la sala de estar escuchando. Él necesitaba respuestas. Al día siguiente empecé a entrevistar todos en el edificio. La mayoría de los residentes me ignoraron o dijeron que nunca notado nada inusual. Pero el Sir Chendelfiv mencionó algo interesante antes de que destriparon. Forby dijo que el apartamento tenía un diseño extraño. Había una habitación larga y estrecha justo en el medio, como un pasillo, pero no conducir a ninguna parte, solo un espacio sin ventanas, con una puerta en cada extremo. Investigué más profundamente. En los registros de construcción en la ciudad, archivos de la ciudad, los planos originales mostraron que había sido de hecho diferente de las otras unidades. El extraño corredor que el Sr. Chen mencionó fue marcado como un área de almacenamiento en los planos. Algo más en 1965.
Justo un año después de que el edificio abrió había un informe de la policía acerca de un residente del Forby que había reportado ruidos. El informe era frustrantemente vago mencionando solo inexplicable y posibles semanas pasaron los pasos. Continuaron cada noche sin cambiar. Aprendí a vivir con él. Los compré mejores tapones para los oídos, paneles insonorizantes en el techo y empecé a tomar pastillas para dormir. No podía quitarme la sensación de que me estaba perdiendo algo importante. La repetición exacta del patrón se sentía casi mecánico. Entonces un día mientras ayudaba a Sara Rodríguez a llevar la compra mencionó que su marido había sido el superintendente del edificio en los 1960, antes de todas las renovaciones. Dijo que el edificio era muy diferente, entonces tenían este viejo sistema de mensaje neumático como solían tener en edificios de oficinas, pequeños tubos que elevaban mensajes entre los pisos. ¿Dónde estaban los tubos? Alerta por todas partes, pero el sistema principal corría a través del centro del edificio. Lo sellaron todo cuando lo convirtieron en condominios. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en el misterioso corredor en Forby justo encima de mi dormitorio, sobre la mancha descolorida en el suelo de hormigón, sobre la rítmica de los pasos. Contacté con un amigo que trabajaba en edificio histórico. Él me explicó que los sistemas de tubos neumáticos a menudo tenían bombas mecánicas que hacían ciclos a intervalos regulares, creando un patrón distintivo de sonidos. Al día siguiente convencí a mí que para que me dejara examinar las paredes alrededor de mi dormitorio más de cerca. Después de una hora de inspección cuidadosa, encontré un pequeño panel de metal pintado tantas veces que apenas era visible. Cuando presioné mi oído contra él, pude un débil silbido de una vieja bomba, celada tras las paredes durante la reforma, que seguía funcionando. Sonido viajó a través de los restos del sistema de tubos, amplificado por el espacio vacío de arriba, creando la ilusión de pasos. Contraté a un ingeniero para confirmar mi teoría. Encontró el antiguo mecanismo de la bomba todavía funcionando, con su temporizador original moviéndose hacia adelante y hacia atrás en su pista cada noche a las 11:30. El sistema eléctrico del edificio de alguna manera había mantenido alimentado todos. Me quiso quitar la bomba. A la semana siguiente, los pasos cesaron. Todavía vivo. En 3B a veces por la noche me sorprendo a mí mismo escuchando esos pasos familiares. Silencio se siente extraño ahora, casi demasiado, pero duermo mejor sabiendo que el misterio sobre mi dormitorio no era algo sobrenatural o siniestro, solo una pieza olvidada del edificio marcando el tiempo en su propio ritmo constante. Sara Rodríguez me dijo recientemente que otros residentes en los años habían informado de ruidos similares, pero nadie había encontrado la causa. Todos habían aprendido a vivir con él o se mudaron. Guardé todas mis grabaciones y registros, y los registros a veces los reproduzco solo para recordarme que era real. 5 pasos adelante, pausa, 5 pasos atrás. El fantasma en la máquina. Finalmente el zumbido no paraba. No el habitual de los tubos fluorescentes, sino un zumbido profundo y persistente de dentro de las propias paredes. Lo noté mi primer día en el bufete Hamilton y asociados en mi nuevo despacho oficina en el tercer piso del edificio Blackwood. La fuente, una simple lámpara de escritorio en una esquina cortando la oscuridad, aunque no había tocado el interruptor. Soy John Marshall y después de 15 años en bufetes de abogados corporativos en Chicago, finalmente conseguí un puesto de socio en esta firma más pequeña en Portland, Maine. El salario no era tan impresionante, pero tampoco el coste de la vida. El divorcio cambia las cosas. Pensar que quieres empezar de nuevo. La mañana comenzó con normalidad. Sandra de Recursos Humanos me enseñó la oficina, llaves, y me dejó instalarme en la oficina. Era más grande de lo que esperaba, con ventanas en 2 lados y suficiente espacio para una mesa de reuniones. Inquilino anterior tenía buen gusto en el escritorio de roble macizo, la silla de cuero sila y que la base de latón de la lámpara con un pantalla de cristal verde clásica. Oficina de abogados. Probé el interruptor de la lámpara, nada, la luz se quedaba fija y brillante. Comprobé debajo de ningún interruptor, tampoco siguiendo el cable a la pared. Lo desenchufe, la luz ni siquiera parpadeaba. Raro, murmuré enchufando lo que debe ser algún tipo de copia de seguridad. Sistema de batería. Hizo una nota mental para pedir mantenimiento más tarde. El primer día transcurrió en el caos habitual de un nuevo trabajo, preparando mi reunión informática, compañeros revisando expedientes. Cuando levanté la vista eran más de las 8. Y la oficina se había vaciado, y el equipo de limpieza ya había pasado, y por mi ventana podía ver otros edificios. Los negocios cerraban por la noche. Recogí mis cosas listo para ir a casa. Fue entonces cuando escuché una voz suave, pero de la esquina donde estaba la lámpara. Me quedé helado. La voz era femenina, anciana tal vez,
Como si estuviera en medio de una conversación, me acerqué a la lámpara y la voz se hizo más clara. Objeciones, por supuesto. Thompson casi se quedó de su silla. Mi corazón latía con fuerza. No suelo ser del tipo nervioso, pero algo en esto no estaba bien. La voz parecía venir directamente de la lámpara o tal vez de la pared detrás de ella. Me acerqué a la base con la intención de la pared. En el momento en que mis dedos tocaron el latón, la voz se detuvo. El metal se sentía caliente, más caliente de lo que debería ser de una bombilla. A la mañana siguiente le pregunté a Sandra, inquilina anterior, su habitual expresión alegre. A ver, y dulce dama, excelente abogada, ella estuvo aquí durante casi 30 años antes de jubilarse la primavera pasada. Algo inusual acerca de la oficina lámpara. Tal vez la sonrisa de Sandra desapareció completamente. Creo que debería hablar con el señor Hamilton. James Hamilton, el socio fundador. Socio fundador era un hombre imponente con el pelo gris acero y una postura perfecta. Cuando le acerqué la lámpara, se inclinó en su silla y me estudió durante un Margaret Abernathy. Era una de las mejores abogadas que he conocido. Dijo finalmente: mente brillante para derecho contractual, solía trabajar hasta tarde, siempre tenía esa lámpara encendida, decía que la ayudaba a pensar. Mencionó alguna vez aquí escuchar algo extraño, la expresión de Hamilton, expresión endurecida. John, déjame ser directo, esa oficina tiene algunas peculiaridades. Los dos abogados anteriores que intentamos colocar, después de que Margaret se fue, transferencias dentro de una semana, afirmaron que oían voces por la noche, decían que la lámpara no se apagaba. Tonterías, por supuesto, pero si prefiere una oficina diferente, no. Dije rápido, tal vez demasiado rápido. No, la oficina está bien. Solo tenía curiosidad sobre el inusual cableado de las lámparas. Noche me quedé hasta tarde otra vez. Esta vez el equipo de limpieza vino y se fue una a una. Las otras oficinas se fueron oscureciendo. Me senté en mi escritorio fingiendo trabajar mientras miraba la lámpara. Entré y a veces por la noche me sorprendo a mí mismo escuchando esos pasos familiares. Silencio se siente extraño ahora, casi demasiado, pero duermo mejor sabiendo que el misterio sobre mi dormitorio no era algo sobrenatural o siniestro, solo una pieza olvidada del edificio marcando el tiempo en su propio ritmo constante. Lasra Rodríguez me dijo recientemente que otros residentes en Los Anos habían informado de ruidos similares, pero nadie había encontrado la causa. Todos habían aprendido a vivir con él o se mudaron. Guardé todas mis grabaciones y registros. Y los registros a veces los reproduzco solo para recordarme que era real. 5 pasos adelante, pausa, 5 pasos atrás. El fantasma en la máquina. Finalmente el zumbido no paraba. No el habitual de los tubos fluorescentes, sino un zumbido profundo y persistente de dentro de las propias paredes. Lo noté mi primer día en el bufete Hamilton y Hamilton. Y asociados en mi nuevo despacho oficina en el tercer piso del edificio Blackwood. La fuente, una simple lámpara de escritorio en una esquina cortando la oscuridad, aunque no había tocado el interruptor. Soy John Marshall y después de 15 años en bufetes de abogados corporativos en Chicago, finalmente conseguí un puesto de socio en esta firma más pequeña en Portland, Maine. El salario no era tan impresionante, pero tampoco el coste de la vida. El divorcio cambia las cosas. Pensar que quieres empezar de nuevo. La mañana comenzó con normalidad. Sandra de Recursos Humanos me enseñó la oficina, llaves, y me dejó instalarme en la oficina. Era más grande de lo que esperaba, con ventanas en 2 lados y suficiente espacio para una mesa de reuniones. Inquilino anterior tenía buen gusto en el escritorio de roble macizo, la silla de cuero silla y que la base de latón de la lámpara con un pantalla de cristal verde. Clásica oficina de abogados. Probé el interruptor de la lámpara, nada, la luz se quedaba fija y brillante. Comprobé debajo de ningún interruptor, tampoco siguiendo el cable a la pared. Lo desenchufe, la luz ni siquiera parpadeaba. Raro, murmuré enchufando lo que debe ser algún tipo de copia de seguridad. Sistema de batería. Hizo una nota mental para pedir mantenimiento más tarde. El primer día transcurrió en el caos habitual de un nuevo trabajo, preparando mi reunión informática, compañeros revisando expedientes. Cuando levanté la vista eran más de las 8. Y la oficina se había vaciado, y el equipo de limpieza ya había pasado, y por mi ventana podía ver otros edificios. Los negocios cerraban por la noche. Recogí mis cosas listo para ir a casa. Fue entonces cuando escuché una voz suave, pero de la esquina donde estaba la lámpara. Me quedé helado. La voz era femenina, anciana tal vez, como si estuviera en medio de una conversación. Me acerqué a la lámpara y la voz se hizo más clara. Objeciones, por supuesto. Thompson casi se quedó de su silla. Mi corazón latía con fuerza.
No suelo ser del tipo nervioso, pero algo en esto no estaba bien. La voz parecía venir directamente de la lámpara o tal vez de la pared detrás de ella. Me acerqué a la base con la intención de la pared. En el momento en que mis dedos tocaron el latón, la voz se detuvo. El metal se sentía caliente, más caliente de lo que debería ser de una bombilla. A la mañana siguiente le pregunté a Sandra, inquilina anterior, su habitual expresión alegre. A ver, y dulce dama, excelente abogada, ella estuvo aquí durante casi 30 años antes de jubilarse la primavera pasada. Algo inusual acerca de la oficina lámpara, tal vez la sonrisa de Sandra desapareció completamente. Creo que debería hablar con el señor Hamilton. James Hamilton, el socio fundador. Socio fundador era un hombre imponente con el pelo gris acero y una postura perfecta. Cuando le acerqué la lámpara, se inclinó en su silla y me estudió durante un Margaret Abernathy. Era una de las mejores abogadas que he conocido. Dijo finalmente, mente brillante para derecho contractual, solía trabajar hasta tarde, siempre tenía esa lámpara encendida, decía que la ayudaba a pensar. Mencionó alguna vez aquí escuchar algo extraño, la expresión de Hamilton, expresión endurecida. John, déjame ser directo, esa oficina tiene algunas peculiaridades. Los dos abogados anteriores que intentamos colocar, después de que Margaret se fue, transferencias dentro de una semana, afirmaron que oían voces por la noche, decían que la lámpara no se apagaba. Tonterías, por supuesto, pero si prefiere una oficina diferente, no. Dije rápido, tal vez demasiado rápido. No, la oficina está bien. Solo tenía curiosidad sobre el inusual cableado de las lámparas. Noche me quedé hasta tarde otra vez. Esta vez el equipo de limpieza vino y se fue una a una. Las otras oficinas se fueron oscureciendo. Me senté en mi escritorio fingiendo trabajar mientras miraba la lámpara. Con el rabillo del ojo, exactamente a las 9:47 p.m. comenzó. El testigo estaba claramente mintiendo. Cualquiera podía ver que la misma voz femenina anciana de antes, contando lo que parecía ser una historia sobre un caso antiguo, apenas respiraba y escuchaba. Pero usted ve que tenía la documentación y todos esos recibos. El intento ocultar la mirada en su cara cuando los saqué. La voz se rió, cálida y satisfecha. No era amenazadora o fantasmal, sonaba exactamente como un abogado experimentado compartiendo historias de guerra con colegas. Cogí mi teléfono y empecé a grabar. La voz continuó durante exactamente 17 minutos, describiendo en detalle cómo había pilado a un testigo en una mentira durante un caso de fraude corporativo. Cuando reproduje la grabación no había nada más que estática. Semanas desarrollé una rutina tarde. Esperaba a que empezara la voz y escuchaba las historias, que siempre eran sobre casos. Algunos fascinantes, otros mundanos, pero todos contados con el mismo cálido entusiasmo. A veces había otras voces que hacían preguntas o se reían riéndose de los chistes. Pero nunca las oía como la voz principal. Aunque durante el día investigué un poco sobre Margaret. Abernathy había sido una leyenda en legales de Portland, especializada en derecho contractual. Nunca perdió un caso importante. Se había retirado a Florida hacía meses. Pero lo interesante era porque su médico le había diagnosticado demencia en etapa temprana. Ella quería renunciar mientras todavía podía manejar sus casos competentemente. Las historias de la lámpara continuaban. Cada noche, siempre comenzando exactamente a las 9:47. A veces se prolongaban durante horas. Empecé a tomar notas, escribiendo nombres y detalles del caso, la mayoría de ellos comprobados en los registros públicos de la mujer, diciendo estas historias definitivamente sabía lo que hacía. Una noche, a los 2 meses, algo cambió. Estaba escuchando una historia particularmente interesante sobre disputa contractual entre empresas pesqueras cuando de repente la voz se detuvo a media frase y la lámpara parpadeó. Era la primera vez que la veía hacer eso. Hola, la voz dijo diferente ahora, confundido. Hay algo y mi garganta se seca. Hasta ahora había sido como escuchar de grabaciones. Esto era diferente. Si dije, mi voz temblando, estoy aquí. Silencio por un largo momento. Entonces estás en mi oficina. Es mi oficina ahora, será. Abernathy, soy John Marshall. Me hice cargo de sus casos. Otra larga pausa. Oh sí, por supuesto me retire. No lo hice. A veces olvido que mis manos estaban temblando. Sus historias he estado escuchándolas. Son fascinantes. El caso de Hiram y la pesca. Ella sonaba encantada. Era un caso difícil. Te conté lo de las garras en la sesión 7. Sesión 7 que cambiaron todo. No, bueno. Déjame empezar desde el principio. Y así empezamos realmente hablando, no solo yo escuchando viejas historias. Discutimos casos, estrategia legal, jueces, ambos sabíamos. Su mente era aguda como siempre cuando se trataba a la ley, aunque a veces pareciera confundida acerca de otras cosas. Durante meses, cada noche a las 9:47 la lámpara cobraba vida con la voz de la surta.
Abernathy, voz de la señorita Abernathy y su mentora increíble enseñándome trucos sobre derecho contractual que nunca en la facultad de derecho. Mi tasa de éxito se disparó, nunca le dije a nadie más sobre nuestras conversaciones. ¿Cómo iba a hacerlo? Localizar su dirección en Florida y le envié una carta agradeciéndole su tutoría indirecta y haciéndole saber cómo sus viejos casos estaban haciendo. Su hija me contestó diciendo que su madre estaba demasiado enferma para responder. Pero había sonreído cuando le leyeron la carta la noche siguiente. La voz de la Sra. Abernathy era más tranquila que de costumbre. Recibí su carta, dijo mi hija, me la leo. Yo no recuerdo nuestras conversaciones. Los doctores dicen que estoy perdiendo más memoria, pero me alegro de poder ayudar, aunque no recuerdo cómo me has ayudado más que tú sabes. Le dije la lámpara. Ella dijo que de repente la compré mi primer día aquí hace 40 años. Siempre me ayudó a pensar cuando empecé a tener problemas, recordar cosas. Trabajaba hasta tarde hablando de viejos casos para mantenerlos frescos. La lámpara siempre estaba ágil. Escuchando después de esa noche las voces cambiaron. Se hicieron menos frecuentes, fragmentadas. A veces las Sra. Avery comenzaba una historia solo para salir confundida. Otras voces que había oído en el fondo comenzaron a desvanecerse. 6 meses después recibí otra carta de su hija. Abernathy había sido trasladada a un centro de cuidados especializados. Reconocía a sus familiares y rara vez. Esa noche me senté en mi oficina mirando la lámpara 9947 km y se fue en silencio. La lámpara permaneció encendida como siempre, pero ya no había voces, ya no había historias. Ya han pasado 2 años. La lámpara no se apaga, pero es solo una lámpara. A veces cuando trabajo hasta tarde podría jurar que oigo un susurro débil como alguien tratando de recordar una historia, pero tal vez es solo mi imaginación. Nunca moveré la lámpara en su rincón brillando firme como testimonio de 40 años de brillantes. Brillante. A veces nuevos clientes preguntan por qué conservo una lámpara tan vieja que nunca apago luz. Para pensar les digo, y así es, eso es lo que pasa con la ley. Todo es de preservar cosas, contratos, precedentes, recuerdos. A veces en documentos, a veces en registros de la corte y a veces solo tal vez en el cálido resplandor de una vieja lámpara de escritorio que nunca deja de brillar. La mayoría de las noches y a veces cuando la oficina está en silencio y el resplandor de la lámpara llena el rincón, le cuento mis propias historias por si algún día alguien necesita escucharlas. La primera llamada fue a las 3:47 de la mañana. Lo sé porque miré la hora en el viejo teléfono Nokia que me había regalado mi tío el día antes de que la pantalla iluminara la oscuridad de mi dormitorio con su pálido resplandor azul. Número desconocido. Rechazarlo, pero algo me hizo pulsar el botón verde. La estática crepitó en mi oído y luego voces apagadas y distantes como gente hablando a través de un cristal grueso. Apreté el teléfono contra el oído esforzándome por oír el almacén de la Marshall Street. La voz de un hombre a través de la estática. Comprobar la esquina trasera. Se me hizo un nudo en el estómago. En la calle Marshall, Unidad 217, donde guardaba cajas con cosas de mi divorcio que no cabían en mi apartamento. Nunca se lo había dicho a nadie. La línea se cortó. Me senté en la cama, mi camiseta pegada a mi espalda con sudor a pesar del aire fresco de octubre que entraba por la ventana. La pantalla del teléfono mostraba que la llamada había durado 42 segundos. Mi tío Dave me había dado el teléfono ayer cuando lo visité en su taller de reparaciones. Limpiando la trastienda, dijo. Todavía funciona bien, podría ser una buena copia de seguridad. Lo metí en el bolsillo de mi chaqueta. Sin pensarlo mucho, ahora lo giré en mi mano. El estudio de los aranazos y el teclado desgastado. Dormir era imposible. Después de eso hice el café y me senté en la encimera de la cocina. El sol salir por la ventana, el teléfono en silencio sobre la encimera como un muerto. A las 9:15 sonó de nuevo el mismo número desconocido. Necesita ser movido esta noche. Voz diferente, esta vez una mujer de Jack en Cedar Lake Road. Mi taza de café, la taza se me resbaló de la mano y se rompió en el suelo. Jack era mi mejor amigo. Murió en un accidente de coche hace 10 años. Sus padres aún vivían en la misma casa en Cedar Lake Road. Tú me preguntaste cómo sabes de Jack. Más estática que él estará allí a medianoche. Haga clic en mis manos temblaban mientras limpiaba el café derramado. Esto tenía que ser algún tipo de broma, pero ¿quién sabría sobre mi unidad de almacenaje y Jack y por qué usar este viejo teléfono para contactarme? Conduje hasta el taller de mi tío, taller de reparaciones de mi tío. El cartel de cerrado colgado en el escaparate. Dave siempre se tomaba los miércoles libres en mi apartamento. El teléfono permaneció en silencio todo el día. Intenté devolver la llamada al número desconocido, pero solo recibí un mensaje automático diciendo que el número no estaba a servicio. A las 6:23 p.m. otra llamada. La combinación es 14278. Una voz de hombre a través de la estática. Los mismos números de mi taquilla del gimnasio.
Nunca los había apuntado en ningún sitio. Escucha, dije agarrando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. No sé quién eres o cómo sabes estas cosas, pero tienes que parar ahora mismo todo en su lugar. Más voces en el fondo. El tiempo se superpone, se acaba la llamada, termine. Lancé el teléfono a través del cuarto, reboto en la pared y aterrizo en la alfombra sin daños. A las 23:30 me metí en el coche. Me dije a mí mismo que estaba loco por hacer esto, pero tenía que saber que las calles estaban casi vacías mientras conducía hacia Marshall Street Storage. La puerta de seguridad estaba cerrada, pero tenía el código. Luces amarillas proyectaban largas sombras entre las filas de idénticas puertas de metal. Unidad 2117 parecía exactamente como la había dejado hacía 2 meses. El candado y levanté la puerta. El haz de luz de mi linterna reveló cajas apiladas, muebles viejos enmarcados, fotos todavía envueltas en plástico de burbujas en la esquina trasera. Parcialmente oculta tras una estantería había una bolsa de lona negra que nunca había visto antes. Mis manos temblaban en el interior solo. Había un viejo teléfono de disco con el cable enrolado como una serpiente. El Nokia en mi bolsillo sonó haciéndome saltar. Me hizo saltar. Número desconocido. Ahora la voz de la mujer era más clara, ahora casi familiar. Hemos estado intentando legar a mí sobre lo que mi voz resonó en el almacén. Las señales se cruzaban a veces, la estática crepitaba. Diferentes tiempos, diferentes lugares. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Confías? Entonces la voz del hombre irrumpió. Están vigilando los teléfonos. La llamada terminó. Miré fijamente el teléfono rotatorio en la bolsa de lona. El metal se sentía frío bajo mis dedos. Como lo levanté, eso es cuando vi la etiqueta del fabricante. En la parte inferior la fecha de producción, 2 de octubre de 2024. Nokia sonó de nuevo, esta vez cuando no había estática, solo una voz clara que sonaba exactamente como mi. No respondas a la siguiente llamada. Conduje hasta Cedar Lake Road. Con ambos teléfonos en el asiento del pasajero, el Nokia permaneció en silencio. La vieja casa de Jack estaba a oscuras excepto por una sola ventana arriba. Mientras miraba, una sombra se movió a través de la luz. El teléfono rotatorio en el bolsa de lona comenzó a sonar un timbre físico que no debería haber sido posible sin estar conectado a algo. Lo dejé sonar. Después de 5 timbres se detuvo. La luz en la casa de Jack se apagó. El Nokia se iluminó con un mensaje del número desconocido inteligente. Pasé el resto de la noche conduciendo sin rumbo por la ciudad con miedo de ir a casa. El teléfono se quedó en silencio. Como el sol salió, me detuve en el estacionamiento y traté de encontrarle sentido a todo. La camarera me trajo un café que no recordaba haber pedido. Asentí sin confiar en mí mismo para hablar. Esos viejos teléfonos, dijo haciendo un gesto en la mesa, captan todo tipo de señales extrañas. Mi abuela solía decir que podían captar llamadas de diferentes épocas. Levanté la vista bruscamente, pero ella ya se estaba alejando. La pantalla del Nokia se iluminó con un último mensaje de dejarlo ir. Conduje hasta el lago y tiré ambos teléfonos en el agua profunda que desaparecieron sin splash. Eso fue hace 3 meses. Me he mudado a un nuevo apartamento. Cambié mi número de teléfono, pero a veces tarde en la noche todavía oigo Phantom sonando, y cuando yo mi registro de llamadas siempre hay una llamada perdida de un número desconocido que dura exactamente segundos. Nunca contesto llamadas desconocidas. Algunas señales son mejor dejarlas sin cruzar. Algunas voces no ser escuchadas, y a veces la única manera de escapar del pasado o del futuro es cortar la línea por completo. Pero no puedo dejar de preguntarme por esas voces, fragmentos de conversaciones que parecen saberlo todo sobre mí. Si son advertencias, amenazas, mensajes de otra línea de tiempo tratando de abrirme paso. Sigo pensando en lo que la voz de la mujer, sobre las señales que cruzan diferentes tiempos y lugares, sobre el teléfono giratorio con la fecha de mañana, sobre mi propia voz diciéndome que no conteste. La semana pasada vi a mi tío Dave en una cena familiar. Me pregunto qué había pasado con ese viejo Nokia que me dio. Lo perdí. Le dije, me he hecho una mirada extraña. ¿Qué Nokia? El que encontraste en tu tienda, el de reserva. Teléfono que me diste hace meses. Nunca te di ningún teléfono, me dijo. No he limpiado la tienda. Enanos a casa y revisé mi calendario. El 2 de octubre, la fecha en el teléfono rotatorio fue con un círculo de tinta roja. No recuerdo, el círculo se hace más grande cada día. A veces me despierto a las 3:47 a.m. exactamente cuando llegó la primera llamada. Mi apartamento está en silencio, pero puedo sentir algo escuchando, esperando. El aire zumba con palabras no dichas y señales cruzadas. He empezado a escribirlo todo: horas, fechas, nombres, lugares, todo lo que la voz ha mencionado. Que hay patrones, casi puedo ver conexiones más allá de mi alcance. El almacén, la casa de Jack, la combinación de mi taquilla del gimnasio. Ayer encontré una vieja factura de teléfono de hace 3 meses. El número desconocido aparece en mi registro de llamadas, pero cuando intento leerlo los dígitos parecen cambiar y borrosos. Cada vez que miro son diferentes.
Me compré un teléfono nuevo la semana pasada, último modelo, todas las funciones de seguridad, pero a veces la pantalla parpadea segundo y muestra que el azul pálido de Nokia Interfaz. Cuando eso sucede puedo oír estática en el fondo como una ola a punto de romper. He dejado de mantener teléfonos en mi dormitorio que migran allí de todas formas, no importa dónde los deje, cada mañana los encuentro en mi mesita de noche en un círculo perfecto. La espera de la cafetería trabaja allí todas las mañanas excepto los miércoles. He vuelto unas cuantas veces, intenté preguntarle sobre lo que dijo sobre su abuela y los teléfonos captando señales de diferentes tiempos, pero siempre parece desaparecer justo cuando estoy a punto de sacar el tema. La última vez que estuve allí la vi hablando en un Nokia plateado idéntico al que tiré en el lago. No he vuelto a la unidad de almacenamiento, no he conducido por Cedar Lake Road. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, algunas llamadas es mejor dejarlas, pero las señales siguen cruzando, las líneas están todavía abiertas y en algún lugar, en algún momento, un teléfono está con mi número en la pantalla. He empezado a llevar reloj en vez de mirar la hora en el teléfono viejo modelo analógico que no necesita pilas, funciona perfectamente excepto que siempre se para exactamente 42 segundos a las 3:47. La duración de esa primera, la compañía telefónica dice que mi actual número ha estado en servicio durante exactamente 3 meses desde el día que tiré los teléfonos al lago, pero no pueden decirme quién lo tuvo antes que yo. Los registros muestran que nunca ha asignado a nadie más. Sueño con diales giratorios que giran solos, con voces que se cruzan entre la estática como barcos que pasan entre la niebla, con teléfonos sonando bajo el agua. Tal vez algún día conteste, quizás algún día entenderé lo que intentaban decirme o advertirme. Hasta entonces mantengo mis teléfonos en silencio y las puertas cerradas por la noche. Evito las tiendas de antigüedades y los talleres. He aprendido a vivir con el fantasma, el timbre de los teléfonos migratorios, los círculos que se hacen cada vez más grandes. Pero a veces cuando estoy sola y el mundo está en silencio, pienso en devolver un mensaje a través del tiempo, en ser la voz al otro lado de la línea tratando de advertirme sobre algo que aún no comprendo. Las señales siguen cruzándose, las líneas siguen abiertas y en algún lugar un teléfono sonando para